Bien, alumnos, vamos a continuar con nuestro curso de Física 4. Vamos a abordar otro tema más. Observen esto que está en el pizarrón. Ya habíamos hablado de la fuerza de Lorentz, fuerza sobre una partícula cargada eléctricamente. Está en el pizarrón el polo norte de un imán, polo sur de otro imán, las líneas de fuerza de campo magnético viajando del polo norte al polo sur del otro imán. Y en esta vez está colocado un alambre recto en medio que está atravesando el campo magnético. Bien, a este alambre conductor le hacemos circular una intensidad de corriente eléctrica en este sentido, es decir, de este extremo a este. Las cargas eléctricas, es decir, sabemos que la corriente eléctrica son electrones circulando por el alambre conductor. Esa es la corriente eléctrica. Entonces, al circular corriente eléctrica, pues lo que está fluyendo son electrones. Si ya sabíamos qué le ocurre a una carga eléctrica, en este caso un electrón, cuando atraviesa un campo magnético, recibe una fuerza que es la fuerza de Lorentz. Ahora, ¿qué ocurrirá si una cantidad considerable de cargas eléctricas, es decir, de electrones, circula atravesando un campo magnético? Lo que va a pasar es que todo el alambre o toda la sección de alambre que está atravesando o que está sumergida dentro del campo magnético va a ser sometida a una fuerza, ¿sí? Es decir, colocamos el alambre, hacemos conducir corriente eléctrica y este alambre va a recibir un impulso, una fuerza que lo va a mover, ¿sí? ¿Qué dirección va a tener esta fuerza? Recordemos la regla de la mano izquierda, donde si señalamos con el dedo índice la dirección del campo magnético, en este caso el campo magnético va en esta dirección, entonces, y señalamos la dirección del flujo magnético o la dirección del vector de velocidad con el dedo medio, nuestro dedo pulgar estará señalando la dirección de la fuerza. En este caso, la fuerza va a ser vertical ascendente, ¿sí? El cable conductor de corriente eléctrica va a ser sometido a una fuerza que va a ser perpendicular al vector de velocidad y al vector de campo magnético. Esta será la fuerza que recibe. Y desde luego en toda la sección de conductor que esté sumergida dentro del campo magnético va a recibir una fuerza en tanto estén circulando los electrones, es decir, en tanto haya una intensidad de corriente eléctrica circulando, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurriría si hacemos circular la corriente eléctrica en sentido opuesto? Es decir, en esta dirección. Nos apegamos a la regla de la mano izquierda, entonces el campo magnético circulando en esta dirección, pero ahora la corriente eléctrica circulando en esta otra. Vamos, no está fácil. Habrá que colocar los dedos de la mano izquierda así. Entonces estaremos observando que ahora la fuerza, en lugar de ir hacia arriba, estará experimentando la fuerza en esta dirección, hacia abajo. Toda la sección de conductor. Es decir, que siempre que circula corriente eléctrica por un conductor que atraviesa un campo magnético, este conductor se verá sometido a una fuerza, ¿sí? Esto de hecho es el principio de los motores eléctricos, del por qué cuando circula corriente por un embobinado, en este caso solamente es un conductor recto. Vamos a ver más adelante qué ocurre cuando hay una espira que conduce corriente eléctrica. En este caso, este conductor recibe un impulso, una fuerza, en este caso en esta dirección, si la corriente va hacia allá. Habrá otra forma de variar la dirección de la fuerza, es decir, que si cambiamos la dirección del campo magnético, es decir, que cambiamos el polo norte de este lado y polo sur de este lado, la dirección del campo magnético vendrá en esta dirección y también hará que la fuerza a la que se ha sometido el alambre también cambie de dirección. Es decir, que hay dos formas de cambiar la dirección de la fuerza. Una cambiando la dirección de la corriente, otra cambiando la dirección del campo magnético, y en esta forma podemos cambiar la dirección de la fuerza, ¿sí? Pero si cambiamos
la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético a la vez, es decir, al mismo tiempo, la dirección de la fuerza que va a recibir el alambre no va a cambiar de dirección. Esto espero que ustedes en su casa hagan los experimentos cambiando la dirección, bueno, simulando cambiarla y ver qué dirección tiene la fuerza que recibe. Bien, eso es en cuanto a la descripción del fenómeno físico. De hecho, esto lo van a ver en el laboratorio. Vamos a crear un campo magnético con imanes, vamos a hacer conducir corriente eléctrica y vamos a ver que, supongan que esto que es un columpio que está suspendido a este alambre y que puede moverse libremente. Cada que hagamos circular corriente, el alambre va a tener ese impulso. Eso lo van a observar en el laboratorio de física. Bien, y ahora también podemos cuantificar la magnitud de la fuerza que recibe el alambre recto cuando atraviesa un campo magnético y conduce corriente eléctrica. Iniciando con la ecuación de fuerza de Lorentz, es la que tengo aquí, la voy a escribir otra vez. Recordemos el concepto fundamental de lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Recordaron ustedes que la intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección de conductor en la unidad de tiempo. También recordemos la ecuación de velocidad. Cuando un cuerpo se mueve a velocidad constante, la ecuación que se utiliza es esta: desplazamiento entre tiempo. Aquí hay cargas eléctricas en desplazamiento y estas dos ecuaciones están relacionadas con este fenómeno físico. Ahora, si nosotros despejamos a la carga eléctrica de aquí, nos quedará intensidad por tiempo. Y como estamos hablando de la velocidad de los electrones que circulan dentro del campo magnético, la sección de campo magnético que va a recibir la fuerza, pues es la longitud, esta longitud que está sumergida en el campo magnético. Entonces vamos a cambiar por la longitud en la que se van a mover los electrones. Si nosotros sustituimos estas ecuaciones en la ecuación original de fuerza de Lorentz, tendremos esto: fuerza es igual al campo magnético por la carga, pero la carga es igual a intensidad de corriente por tiempo, por esto que acabamos de ver aquí, por la velocidad, pero la velocidad es longitud entre tiempo por el seno del ángulo θ. Vamos a ver. Bueno, ya sabemos que el ángulo θ es la dirección, el ángulo entre los vectores de campo magnético y velocidad. A la hora de simplificar esta ecuación, podemos cancelar tiempo que multiplica con el tiempo que divide, se hace la unidad, y nos quedaría fuerza va a ser igual al campo magnético multiplicado por la intensidad de corriente eléctrica por la longitud de conductor que está sumergida en el campo magnético por el seno del ángulo θ. Y llegamos a esta ecuación. Anótenla. Esta ecuación es fuerza en un conductor recto dentro de un campo magnético que conduce corriente eléctrica. ¿Sí? De hecho, este es el encabezado de este tema: fuerza en un conductor recto con corriente dentro de un campo magnético. ¿Sí? A ver, fuerza de un conductor recto, vamos a cambiarlo, vamos a poner recto que conduce corriente dentro de un campo magnético. ¿Sí se oye mejor así?
Ahí está. Entonces anoten, este sería el encabezado de este nuevo tema: fuerza en un conductor recto que conduce corriente dentro de un campo magnético. Esta sería la ecuación, en donde ya saben ustedes, anótenlo, fuerza en newtons, campo magnético en teslas, intensidad de corriente en amperes, longitud sumergida en el campo, longitud de conductor sumergida en el campo magnético en metros, y el ángulo es el ángulo entre el vector de campo magnético y de la dirección que lleva la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces hagan sus apuntes y vamos a continuar. Bien, vamos a resolver este problema muy sencillo para empezar a involucrarnos en problemas de este tema. Dice aquí que si circula una corriente eléctrica por un conductor de 3 amperes, bueno, este dato lo vamos a quitar. La velocidad de penetración, o de la velocidad de la que se conducen, es de 3 por 10 a la 8 metros. El ángulo entre el campo magnético y el vector de velocidad, en este caso también podemos decir que entre la dirección de la corriente y el campo magnético es de 80 grados. El campo magnético es de 1.5 teslas. Vamos a calcularlo sabiendo que la ecuación es campo magnético, fuerza, es igual al campo magnético 1.5 teslas por la intensidad de corriente eléctrica, en este caso son 3 amperes. Y por cierto, también falta la longitud del conductor que está sumergida en el campo magnético. Vamos a suponer que son 85 centímetros que está sumergido. Entonces, convertida a metros será 0.85 por el seno del ángulo, que son 80 grados. Vamos a hacer el cálculo. Este número es 3. Este es 5. Es 1.5 por 3 por 0.85, seno de 80 grados. Y nos da un resultado de 3.7668 newtons. Este será el resultado de este problema sencillo, en donde nos dan esos datos. Anótenlo como ejemplo, porque vamos a continuar haciendo más problemas. Bien, en este caso sería todo. Hagan sus apuntes y nos vemos en el siguiente video.